Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos los que por el favor y la gracia del Señor nos hemos podido conectar el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta nueva sesión. Ya con esta sería la tercera sesión que tenemos de este estudio tan maravilloso del libro de Paul David Tripp, ¿Realmente crees? 12 doctrinas históricas que cambiarán tu vida. Ya vimos entonces nuestra primera sesión donde hablábamos acerca de la peligrosa dicotomía y hoy vamos a continuar con el capítulo 1 y 2, la doctrina de las escrituras y las escrituras en la vida diaria. Y para este estudio hoy nos va a acompañar Michael Avendaño. Buenas noches, Michael. Bueno, les cuento que Michael tiene estudios de teología, es coordinador de la sede de Bogotá del Seminario Reformado Latinoamericano y además pastorea la iglesia Gracia y Fe en la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces es así como vamos a aprovechar bastante este estudio. Bienvenido, Michael. Buenas noches, Paola. Paola, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Buenas noches, Paola. Bendiciones. Gracias por la presentación. Gracias por esta oportunidad. Buenas noches a todos los que se conectan y nos acompañan el día de hoy. Bueno, entonces lo invito a que entonces hagamos una oración para poner en manos del Señor este estudio y que sea Él disponiendo todas las cosas. Bueno, Claro que sí. Gracias. Oremos. Pongámonos y pongamos este tiempo delante del Señor. Bien, oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche por este tiempo. Gracias por este espacio que tú nos permites tener para meditar en las verdades de la palabra, para meditar en estas verdades que tienen repercusiones eternas, Señor. Te pido, Dios, que por favor hoy nos asistas, que seas tú en medio de nosotros, que tú ayudes a cada hombre, a cada mujer que se conecta allí al otro lado para que puedan, Señor, reponerse del cansancio, de las actividades del día, del trabajo, Señor, y juntos podamos estar atentos, Señor Dios, a la exposición y a este conversatorio en el cual vamos a estar interactuando, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Tú eres un Dios santo, eterno. Tú eres un Dios inmutable. Tú no cambias y eso nos ayuda a crecer a nosotros cada día en esa confianza a ti, Señor. Esto lo oramos por los méritos de Cristo, para tu gloria, Señor. Amén. Amén. Entonces, Paola, tú me dirás, ¿comenzamos de una vez? sí, Señor. Comencemos entonces de una vez. Ok. De pronto necesita que le ayudamos a compartir algo, o usted allí va Yo la guía. Ujú. puedo compartir aquí diapositivas o si tú me ayudas a irlas compartiendo. Sí. ¿De la guía o tiene alguna otra? Está unas diapositivas, ¿sí? En Ah, bueno. PowerPoint. ¿A esas te refieres o no? Sí, sí, como... Esa es la presentación, ¿cierto? Sí, Y señor. la guía, tú tienes la guía también, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. No sé si, bueno, podamos decidir si presentamos nosotras o ahí donde hay un recuadrito, un rectángulo con una flecha en la mitad, ahí dice presentar. Sí, entonces lo que le quede más cómodo. Bien. ¿Hay que hacer una introducción en cuanto a la guía de estudio del día de hoy? ¿Alguna de ustedes lo hace o simplemente empezamos, damos una introducción? Sí, pues como prefiera, sí. Se puede hacer una introducción, pero se puede empezar con las diapositivas de una vez, no hay problema. Ok, está bien. Vale, Entonces, si gracias. se le dificulta ahí presentar dónde está el cuadro y la flecha, nosotros podemos también presentar. Bueno, tu pantalla completa, una ventana, Sí, puede ser pantalla completa. Se va a ver toda la pantalla del computador. ok.
Entonces, bien, voy a poner aquí para compartir y empezar. Ya, my PowerPoint. Dice que no se puede compartir tu pantalla. Para grabar la pantalla. Sí, descartar. Ok. Bueno, si alguno me puede hacer el favor entonces para presentar, que aquí le doy compartir. Dice que no se puede compartir tu pantalla. Google Chrome podría no tener permiso para grabar la pantalla en la computadora. Ya preferencias del sistema. Ahí está. Bien, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Perfecto. Vale, gracias. Bien, vamos entonces a tener este espacio, de verdad, agradecidos con ustedes por la oportunidad de poder compartir eh, y sobre todo este tema tan importante acerca de las escrituras, ¿cierto? Yo voy a hacer la exposición que tenemos acá y luego, pues la idea es más tener ese conversatorio también, ¿verdad? Nos estamos basando en el libro de Paul Tripp, Las Escrituras en la vida diaria, y me parece en este capítulo que él de manera muy práctica y de manera didáctica nos habla acerca sobre todo de los beneficios de la Biblia para las personas, ¿cierto? Él nos va a dar aquí algunas indicaciones, algunas pautas de los beneficios y la importancia, podríamos decir, porque es importante la Biblia para la vida de las personas en general, ¿verdad? Ya ahorita vamos a irlo desarrollando. Y para mí es importante empezar la presentación, ¿cierto? Hablando acerca de cómo la Biblia no se destinó, ¿verdad?, como un libro para eruditos y especialistas únicamente, ¿cierto? La Biblia no se escribió para que la leyeran eruditos y la leyeran especialistas. Dice un autor, F.F. Bruce, que quiero leer para ustedes, él dice, desde el principio se destinó la Biblia hacer el libro para hacer el libro de todos, y aún lo es. El mensaje que contiene está destinado a satisfacer una necesidad universal a su personaje central. Es por algo que a su personaje central se le llama con razón el Salvador del mundo, ¿verdad? Y esto es importante porque a veces nosotros vamos a encontrar porciones en la Biblia que son un poco más difíciles de leer que otras, pero toda la Biblia es escrita para todas las personas, ¿verdad? Cuando uno lee, por ejemplo, la carta a los romanos, la carta a Hebreos, uno de los libros de los profetas, Isaías, Ezequías, que a veces tienen porciones difíciles, debemos entender que eso fue escrito para todas las personas, no para los teólogos, ni para los pastores, ni para los eruditos. El propósito, digamos, de las cartas, una carta como Efesios, que el capítulo 1 de Efesios es un poco, no es un poco, es profundo en su contenido, fue escrito para que el pastor de la iglesia de Éfeso lo leyera con todas las personas, incluidos niños, adolescentes, padres, y pudieran entender como ese mensaje, ese consejo de Dios. Entonces, un libro que es para todos, la Biblia, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la Biblia, estamos hablando acerca de un libro que fue escrito como una revelación de parte de Dios. Nosotros conocemos que Dios es un Dios que se ha dado a conocer. ¿Verdad? Y vamos pasando la diapositiva. Es un Dios que se ha dado a conocer. O sea, Dios en ese sentido se ha revelado. Y esto es lo hermoso del Dios en el cual nosotros creemos. ¿Verdad? No es un Dios que no se pueda conocer. Nuestro Dios, dicen algunos estudiosos, es incomprensible, pero es conocible. ¿Verdad?
Nuestro Dios es incomprensible. Si fuera completamente comprensible no sería Dios, ¿verdad? Es lo que nos admira a Él. Nuestro Dios es incomprensible, pero es conocible. Nosotros lo podemos conocer. No lo podemos conocer totalmente, pero lo podemos conocer verdaderamente. Lo que conocemos de Él es verdadero, aunque no sea total. En su, perdón, en su magnificencia, en su grandeza, tal vez ni en la eternidad lo vayamos a conocer completamente, pero sí lo conocemos verdaderamente, lo podemos conocer. Él se ha dado a conocer lo que en teología contemporánea o en la teología sistemática mejor eh, se conoce como por medio de la revelación general y la revelación especial que aparece allí, ¿verdad? Y se ha dado a conocer de esa manera la revelación general y la revelación especial. El punto aquí es que Dios se va a conocer, ¿verdad? Cuando hablamos de revelación general, y pasamos la diapositiva, hay dos textos en la Biblia que nos ayudan a entender esto de la revelación general. Por ejemplo, el Salmo 19, ¿verdad? Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Un día cuenta otro día acerca de la sabiduría de Dios, dice el Salmo 19. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que Dios se ha dado a conocer, en este caso, digamos, por medio de la creación. Eso se conoce como la revelación general, ¿cierto? Vamos, perdón, alguien escribió, dicen que si se puede mejorar el audio. ¿Me escuchan bien? Perdón, yo hago la pregunta. Pues acá Se escucha un poco mal, sí, se escucha un poco lejano. ¿Lejano? Ok, a ver. ¿Será que si me quito los audífonos me escucharán mejor? Yo ¿Será sí que lo estoy intentamos? escuchando bien. sí, yo también le escucho bien. Gloria, De Paola, pronto ¿escucha bien? sí, de pronto. Ricardo, ¿se escucha bien? Claudia, ¿me escuchas bien? ¿Escucho bien? Digamos que hay como un pequeño ruidito, como, pero se escucha bien. Sí, señor. Ok, Sí, sí se entiende. ok. Intentamos con los audífonos, porque sin audífonos seguimos así. Puede ser que se quite los audífonos, es como son, y si no, pues continuamos con ellos. No. Okay. El micrófono está silenciado. Ok, ya. ¿Me escuchan ahí? Yo creo que mejoró, sí, Muchísimo. muchísimo. Ah, qué bueno. Qué bueno. Menos mal me avisaron, sí, para poderlo hacer. Bien, entonces dijimos que nuestro Dios es un Dios, el Dios que ha creado, que es un Dios que no podemos comprender del todo, pero sí lo podemos conocer, ¿verdad? Se ha dado a conocer. Nosotros no nos quedamos en un mero gnosticismo, digamos, diciendo que sí hay un ser, hay un Dios, pero que no sabemos. No, nosotros sí sabemos en ese sentido, ¿verdad? Y Dios se ha dado a conocer por medio de la revelación general. El Salmo 19 habla de esto, también Romanos, si podemos poner la diapositiva, Romanos capítulo 1, versículo 19, de una manera clara, el apóstol Pablo nos dice allí que lo que de Dios se conoce a las personas le es manifiesto, ¿verdad? Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículo 19 y versículo 20 nos hablan acerca de esa revelación general. Y uno lo puede percibir, ¿cierto? Aunque algunos lo quieran negar, uno lo puede percibir cuando uno va a un viaje, ¿verdad? Y ve lo majestuoso de las montañas, el paisaje, cuando uno tiene la oportunidad de ir a la playa,
O sea, uno como que puede admirar, ¿verdad? Y llegar a la conclusión de que hay alguien detrás de, ¿verdad? Aunque algunos quieran resistir esa verdad, pero dicen que esa revelación general nos habla de que ese Dios se ha dado a conocer, lo podemos conocer de esa manera. Bien, continuemos, por favor. Sin embargo, hay una forma en la que ese Dios, que es incomprensible, pero es conocible, ¿verdad? Es conocible, lo podemos conocer de manera verdadera, una forma en la cual nosotros podemos conocerlo a Él de una manera más precisa, podríamos decir, más precisa. Esa forma de conocerlo de manera más precisa es a través de la revelación especial, ¿verdad? A través de la revelación especial. ¿Cuál es esa revelación especial en ese sentido? La palabra de Dios, la Biblia. Entonces, la revelación general, la creación, la revelación especial, la Biblia. Aquí hay un enunciado, ¿verdad? Que dice Dios, pues en su sabiduría y gracia, en diversos tiempos y de diversas maneras, se reveló y declaró su voluntad, preservó y proclamó su verdad, protegió a la iglesia contra la corrupción y los engaños de Satanás y del mundo, dejando su verdad por escrito. Esto hace que las escrituras, la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, sean necesarias y sean esenciales. Ahorita vamos a hablar de unos atributos de la Biblia, unas cualidades, algunas características especiales que nosotros encontramos en la Biblia. Ahorita vamos a hablar de eso. Bien, entonces Dios le plació, ¿verdad? Conociendo, me gusta como dice una de las confesiones históricas de fe, la de Londres, que tenemos en nuestra iglesia, la Confesión Bautista de 1689, dice que Dios, conociendo la corrupción de nuestros corazones, le plació dejar por escrito su consejo. Importante, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la revelación especial, podemos avanzar. A través de la palabra, miren esto, el conocimiento necesario de nosotros mismos, una comprensión del significado y del propósito de la vida, una conciencia del desastre del pecado y de la condición de la caída del mundo alrededor, que pudieran rescatarnos de nosotros mismos, conducirnos a Él para recibir su gracia salvadora y brindarnos un plan para vivir como hijos de esa gracia. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que Dios ha revelado su plan, ¿verdad? A través de Él y de la palabra nosotros podemos tener un conocimiento más pleno de nosotros mismos, ¿verdad? Podemos tener una comprensión del significado y el propósito para nuestras vidas. Pero este punto es importante. Gracias a ese libro, a la Biblia, también podemos conocer el desastre del pecado y la condición del ser humano después de la caída, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos encontrando unos elementos que son importantes para nosotros, ¿de verdad? Para los seres humanos. Conocemos gracias a la palabra de Dios. ¿Continuamos? Hay un texto interesante que el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, este es un muy buen texto que nos ayuda a nosotros a entender el principal propósito por el cual nosotros tenemos la Biblia. El autor de los Hebreos dice que Dios nos habló, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y miren lo interesante, aquí ya se nos dice que Dios ha hablado, ¿cierto? Ha querido darse a conocer. Habló de muchas formas, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituye heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este texto nos está diciendo que Dios ha querido comunicarse y se ha comunicado con el ser humano. Y el autor nos dice que ahora en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Decía un autor que Dios ha hablado, ha dado sermones, ha dado enseñanzas, y el último sermón de Dios, por decirlo de esta manera, tiene nombre propio: Hijo. Hijo. Dios nos ha hablado en este sentido por el Hijo, por Jesucristo.
¿verdad? La palabra de Dios, Dios hablando en diferentes tiempos, de diferentes maneras, pero esto es lo hermoso de nuestro Dios, queriéndose dar a conocer. Continuamos. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el libro de Hechos, encontramos como esta verdad de la revelación, ¿verdad? Es plasmada allí. Por ejemplo, el profeta Isaías, en Isaías 43, dice: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, entendáis que yo soy, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Aquí estamos hablando cómo Dios se da a conocer, ¿verdad? Se va dando a conocer. Pasamos para ir avanzando, por favor. Bien. Ahora, nosotros tenemos, yo por acá tengo mi Biblia, se me fue, acá está. No sé si ustedes me pueden ver, no me pueden ver, ¿cierto? Esta es como mi Biblia de mano. Tengo otras Biblias de estudio, de consulta, pero nosotros vemos un libro, ¿verdad? Las Escrituras. Vemos un libro que está dividido en cuántas partes este libro generalmente. En dos partes, ¿verdad? Los dos testamentos se conocen de esa manera. Está dividido en dos testamentos. Y es un libro que contiene muchas historias, ¿verdad? Pero algo importante, y esto se lo debemos sobre todo a muy buenos teólogos eruditos de antaño, que entendieron, ¿verdad?, la Biblia como una sola historia inspirada por Dios y una historia que tiene un propósito específico. Pasamos la diapositiva. Bien, con un solo propósito. Es cierto, digamos, este libro tiene algo en particular, ¿verdad? Que fue escrito durante más o menos 1500 años. El Antiguo Testamento fue escrito más o menos durante 1450 años y el Nuevo Testamento más o menos en 50 años se escribió, ¿verdad? Más de 40 generaciones, estos datos son buenos, son importantes, escrito por más de 40 autores, y este libro, esto es lo maravilloso del libro. Hay varios autores y autores con trasfondos sociales diferentes, ¿verdad? Con trasfondos sociales diferentes. Hay pescadores, hay reyes, hay poetas, diferentes contextos para cada uno de los autores, perdón. Escrito en diferentes lugares, ¿verdad? Escrito en diferentes tiempos, escrito en diferentes contextos de guerra. Por ejemplo, cuando Moisés, creemos que Moisés escribe el Pentateuco, ¿en qué momento Moisés escribe Génesis, Éxodo? Lo más probable es que él empiece a escribirlo en el camino al desierto, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es lo más probable, ¿verdad? Y lo que nosotros creeríamos. Hay algunas otras posturas frente a qué momento es que es escrito, pero creemos que Moisés lo escribe en ese momento, escrito con diferentes estados de ánimos en diferentes continentes: Asia, África, Europa, idiomas, sobre todo dos idiomas, ¿no? El griego, el hebreo, pero también hay unas porciones en arameo, ¿cierto? Entonces, es maravilloso ver la unidad de la Biblia en medio de toda esta diversidad, ¿verdad? Vemos unidad en medio de toda esta diversidad, autores, tiempos, y cuando hablamos de unidad, estamos hablando de una unidad temática, ¿verdad? Podemos pasar la diapositiva. Una unidad temática, ¿verdad? Cuando hablamos de una unidad temática, estamos hablando de que la Biblia está compuesta por muchas historias que apuntan a una historia, ¿verdad? Y esto es importante para nosotros, para el entendimiento de la Biblia, porque hay muchas historias: David con Goliat, Salomón, Noé, Job,
la historia de los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Pero todas estas historias van enlazadas, ¿verdad? Hay como un hilo conductual, desde Adán hasta Jesucristo, hasta el Apocalipsis, desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuál es el hilo conductual? Cristo, el plan de salvación, ¿verdad? Aquí vemos más o menos la organización de la Biblia. Si nosotros hablamos de la Biblia, estamos hablando de 66 libros, ¿cierto? 66. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39. 39. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y todos esos 66 libros tienen un hilo conductual y tienen un propósito, ¿verdad? Apuntar y darnos a conocer a Cristo, el Salvador, el plan de redención. Por ejemplo, a veces yo venía de un contexto de una iglesia donde se creía que en el Antiguo Testamento no se hablaba acerca de Jesús. Y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se habla desde Génesis hasta Malaquías de Jesús, del profeta, el profeta, o mejor, del Mesías que había de venir. Génesis 3:15 es un texto clave para nosotros, para entender la Biblia. Génesis 1 y 2 es clave para entender la Biblia. Y Génesis 3, el versículo 15 especialmente, es clave para entender la Biblia. Porque en 1 y 2, el capítulo 1 y 2 de Génesis nos habla de cómo Dios creó todo y todo lo que Él creó era bueno y bueno en gran manera. Y Génesis capítulo 3 entra el pecado, ¿verdad? Entra la tentación y Adán y Eva sucumben ante la tentación, ¿verdad? Pero en Génesis 3:15 se nos promete que eso que se había dañado y afectado se va a redimir, va a cambiar. Y se habla de Cristo. Así que toda la Biblia nos habla de una y de la más maravillosa de todas las historias. Dios salvando a la humanidad. Dios queriéndose reconciliar, queriendo tener relación con los seres humanos. Y todos los libros que encontramos en la Biblia, obviamente el tiempo no nos da, pues apuntan a eso, ¿verdad? Los personajes principales. Y hay una teología muy bonita que es la teología bíblica y la teología de los pactos, por ejemplo. Nos ayudan a entender todo esto. ¿Por qué Adán es importante? ¿Por qué Dios se relaciona de la manera que lo hace con Noé, con Abraham, con Moisés, con David? Entra en pacto hasta llegar al nuevo pacto en el cual los cristianos en esta nueva era, en esta era, estamos, ¿verdad? Las personas que estamos en Cristo hacemos parte de ese nuevo pacto. Dios queriendo reconciliar. Bien, pasamos. Entonces, este punto es importante, es un libro, una historia. Ahora, yo estoy tocando algunos puntos que no necesariamente están en el libro de Tripp, ¿cierto? Ahorita ya vamos a aterrizar lo que aparece en el libro de Tripp, porque esto es bien importante. Ahora, las Escrituras es un libro que aunque tiene tanta diversidad, también encontramos unidad, ¿verdad? Encontramos coherencia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay coherencia en lo que encontramos allí escrito, porque es un libro, podríamos decir, inspirado. Es un libro inspirado por Dios. Teunustos, en Timoteo 3:16, ¿no? Segunda de Timoteo. Exhalado por Dios. Dios mismo inspiró a los hombres para dejarnos a nosotros el libro, ¿verdad? Teunustos es la palabra en griego, tal vez sí, que aparece en Timoteo cuando se habla de eso. Ahorita vamos a ver el verso, pero la Biblia es un libro inspirado. Por ejemplo, Pedro dice que nosotros, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca el profeta fue traído a la voluntad de humanos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Unos versículos más atrás de ese texto de Pedro, uno en el verso 19 dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Y es interesante que Pedro en él dice, tenemos una palabra segura. Los autores fueron inspirados y este es nuestro fundamento.
Y Pedro, ahí en su primera carta, él está hablando, el contexto en el que él escribe esto, él está hablando acerca de el evento de la transfiguración. Él estuvo cuando Jesús experimentó la transfiguración y Pedro dice, miren, yo experimenté eso de la transfiguración, pero mi fundamento, mi base, no está en eso. Tenemos la palabra profética más segura. Nuestro fundamento está en la palabra, no en las experiencias. Es lo que dice Pedro allí. Pasemos, por favor. Ahora, tendríamos algunos problemas si no existiera tal cosa como la escritura, la palabra inspirada por Dios, ¿cierto? Y aquí quiero hacer un alto. Antes de ver, ustedes tienen la diapositiva, después la van a poder revisar. Es que si decimos nosotros que la palabra de Dios es inspirada, por ende, tenemos que decir que la palabra de Dios es autoritativa. Son unos conceptos un poco más teológicos. Hoy no se van a desarrollar, pero es importante que los tengamos allí. Es autoritativa, es inerrante, es infalible, es suficiente, es necesaria y es clara. Voy a repetirlo. Si la palabra de Dios es inspirada, si Dios mismo nos dio este libro, entendemos que la palabra de Dios es autoritativa, o sea, es de autoridad. Si es autoritativa, es una palabra infalible, o sea, no nos guía al error. Infalible. Es una palabra inerrante, o sea, no contiene error en ella misma. Es una palabra, y ojo a este punto, suficiente. Miren, hoy por hoy hay muchos cristianos, muchas personas que podrían afirmar que la Biblia es inerrante y es infalible. Ok, pero a veces no creen que es suficiente. Y la Biblia es suficiente para todo lo que tiene que ver con la fe y la conducta. La Biblia es suficiente. Entonces quieren a veces mezclarle psicología, experiencia, mezclarla con algunas áreas del saber que son válidas en su campo, ¿verdad? Pero para los temas de fe y conducta la Biblia es suficiente. Para decirle a una mamá cómo debe criar a sus hijos, la Biblia es suficiente. Cómo ser una buena esposa. Es suficiente para decir cómo ser un buen esposo, un buen papá. La suficiencia de las escrituras. Es suficiente para decirnos cómo nosotros deberíamos comportarnos y en qué contextos. Porque es importante que una persona haga parte de una iglesia, de una comunidad bíblica. La Biblia es suficiente y nos guía en todo eso. La suficiencia, yo creo que hoy por hoy la suficiencia, a veces es más importante hablar de eso que la inerrancia y la infalibilidad. Todas son importantes, pero sí es inerrante, es infalible, pero también es suficiente. No solo eso, la Biblia es necesaria y me gusta también estos son estos atributos, esas características de la Biblia. Autoritativa, inerrante, infalible, suficiente, ¿cierto? Necesaria y es clara. Esto es importante para nosotros. La Biblia es clara. La perspicuidad de la Biblia es clara. Y esto es importante porque, por ejemplo, hay algunas otras religiones que tienen la Biblia, ¿verdad? También como un libro sagrado, pero creen que solo unos pocos la pueden interpretar, la Biblia. ¿Sí? Los doctores de la iglesia lo pueden interpretar, dicen, por ejemplo, los romanistas. No, la Biblia la podemos leer y entender cualquiera, es clara la palabra de Dios. Bien. Entonces, estos enunciados nos ayudan a entender esto que acabo de decir, porque es autoritativa, es fidedigna, ¿cierto? Podemos pasar. El Espíritu Santo juega un papel importante en esto de las Escrituras. Si quieren, más bien podemos avanzar el don del Espíritu para poderla entender, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros y es nuestro maestro, ¿verdad? Él es el Espíritu inspiró y el Espíritu también nos enseña para que nosotros la podamos entender. Avancemos. Se nos va yendo el tiempo ya, ¿cierto? Este texto es diciente frente a este tema del Espíritu Santo. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Pasamos? La palabra es la espada del Espíritu, de hecho,
Y miren, este libro está vivo. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nosotros nos acercamos a leer la Biblia, pero la Biblia también nos lee a nosotros, porque es la palabra de Dios, es un libro que está vivo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, dice Hebreos, ¿cierto? Es un libro que está vivo, nos habla constantemente, ¿verdad? Pasemos, por favor. Nos convence de pecado. Y es interesante este punto porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu y el Espíritu pues nos guía a su misma palabra, ¿verdad? A veces queremos hacer como, no la dicotomía que habla Tripp en el capítulo anterior de el estudio de la Biblia y la vida diaria, dice que eso debería ir relacionado, sino a veces nosotros encontramos una dicotomía entre el mover del Espíritu y el estudio bíblico, como si una cosa no estuviera con la otra. Y hay iglesias que dicen, no, aquí no estudiamos tanto la Biblia, sino que más bien es el mover del Espíritu. Pero es que el Espíritu nos guía a toda verdad, dice Juan, y nos convence, ¿verdad? De justicia, de juicio y de pecado. Y si Él inspiró ese libro, pues Él nos guía a ese libro. La palabra, el Espíritu Santo. No es una cosa, o es el mover del Espíritu o es el estudio de la Biblia. No, son ambas, ¿verdad? El Espíritu nos guía, el Espíritu está y el Espíritu nos capacita por la palabra. Bien, entonces pasamos. Aquí ya entramos en materia, esta última parte ya para finalizar en cuanto a lo que los beneficios de la palabra. Si quieres devolverte una, por favor, que lo toca Tripp en el libro y como lo tenemos en el libro, pues quisimos como ampliar un poco en el panorama, porque esto es lo que nosotros encontramos en cuanto a cómo la Biblia es inspirada por Dios, dice Timoteo, ahorita vamos a ver el versículo, y es útil. La palabra de Dios es útil, ¿verdad? ¿Por qué? Miren lo que aparece ahí en esta diapositiva. ¿Qué es lo que aparece en el libro que estamos leyendo, el de Tripp? Porque salva, porque a nosotros nos señala, ¿verdad? Sí, nos señala, enseña, rescata, nos advierte. La palabra de Dios alienta, motiva, confronta, convence y nos guía, ¿verdad? Y nos guía. Entonces, es importante entender esto en cuanto a lo que significa la utilidad de la palabra de Dios. Realmente es muy útil la Biblia, ¿verdad? Y era importante para mí hablar como de todo esto que acabamos de hablar, el fundamento para llegar acá, porque a veces llegamos solo acá de entrada y está bien, pero podemos caer como en ese utilitarismo, ¿verdad? Si me es útil, pues la leo, la sigo, si no me es tan útil, pues no. Y me gusta la forma en que lo aborda Paul Tripp, ¿verdad? En el libro, porque nos lleva a eso, ¿verdad? Como dice, pasemos el versículo sin caer en lo que decíamos, pero sí entendiendo lo que la Biblia dice, porque sí es útil, ¿verdad? Nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia. Y mire este propósito, si usted lee ahí, este versículo dice, ¿a fin de qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué la Biblia nos instruye, nos reprende, nos corrige? ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, ¿verdad? Nos equipa. Ese equipa también es que nos entrena, podríamos decir, para toda buena obra. Bien, entonces, pues de esta manera entendemos el propósito de la palabra, enseñando, corrigiendo, equipando, ¿verdad? Y esto definitivamente, como lo habla Tripp en el libro, pues debe repercutir en nuestra conducta, no quedar en estos conceptos teóricos, abstractos, sino que cuando nos habla de que nos instruye en justicia, nos instruye para vivir en la práctica, ¿verdad? Y aquí yo quiero animarlos y con esto terminar a cultivar una sed y un amor por la palabra de Dios. Alguna vez a un pastor, a un profesor, le preguntaban, ¿cómo hago yo para tener más sed por la palabra de Dios? Y el profesor decía, léala más. ¿Cómo hago yo para tener más sed? Léala más. Y entre más la lea, más sed va a tener. Cultivar a la luz de esto que hemos visto, sed por la palabra de Dios, y como decía Tripp en uno de los apartados,
amor por la palabra de Dios, que podamos amar la palabra de Dios, honrar esa palabra de Dios, ¿verdad? Y esto, repito, pues que nos ayude el Señor para que repercuta también en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Para que la esposa pueda cumplir su rol allí en el hogar, el esposo, los hijos, en el trabajo. Aquí ya esto nos apunta un poco a la ética, ¿verdad? Y al comportamiento, al buen comportamiento. Entonces, pues de esa manera eh, podemos entender, ¿verdad? Y era lo que quería compartir en cuanto a las escrituras y esas escrituras en nuestra vida diaria, en nuestra vida diaria. Recomendación, leer la Biblia diario. Recomendación, ojalá tener una Biblia de estudio buena. Hay Biblias de estudios que no son tan buenas. Una buena Biblia de estudio que esté comentada, ¿verdad? Y poco a poco ir creciendo en ese conocimiento y en esa disciplina de la lectura, del estudio. ¿Bien? Así sería la presentación entonces, Paola, Claudia. Bueno, gracias. Sí, las demás diapositivas y lo que está desarrollado tienen que ver con la guía. Entonces, pues seguidamente la idea es que las personas puedan pues comentar sobre la guía, preguntar, ¿cierto? Hacer alguna observación ahí. Paola nos va a estar ayudando, mirando el chat y las preguntas o las observaciones o aportes que los participantes quieran hacer. ¿Mm? Perdón, buenas noches. Muchas gracias al señor Michael. Yo quería preguntarle, habló de que había unas Biblias que eran de estudio, que eran buenas y otras que no. ¿Nos podría mencionar cuáles, por ejemplo, serían las buenas? Bueno, sí, las buenas y las otras. No, hay por lo menos ahorita, yo recomiendo 2 Biblias, aunque puede haber una que otra, ¿verdad? Pero las que yo recomiendo son más de un corte como protestante reformado, ¿cierto? Que es la Biblia de la herencia reformada y la Biblia de la reforma, esas dos. La Biblia de la herencia se llama Biblia de la herencia reformada y la Biblia de la reforma. Digamos, hay una de esas que yo uso, aquí la tengo, que esta me gusta usarla, que es la Biblia de la herencia reformada para los devocionales con mi esposa. Nosotros procuramos leer a diario un capítulo o 2 de la Biblia, como en el altar familiar, tener ese tiempo de lectura. Y esto tiene unas reflexiones de cada capítulo que me parecen, teniendo en cuenta la postura, muy buena. Entonces leemos el capítulo 1, 2 y luego leemos la reflexión y oramos por el día y por la actividad. Entonces, esta es muy buena, la de la herencia reformada. Y está la otra que también está por ahí, la Biblia de la Reforma, se llama así, que el autor principal de esa Biblia es R.C. Sproul y otros tantos autores, que es uno de los libros que también estamos leyendo, ¿no? De Todos somos teólogos. Esas 2 podría yo recomendar inicialmente, Gloria. Muchas gracias. Vale, sí señora. Aquí pasamos a un rato de preguntas y respuestas. Sí, ahí Lady Natalie nos está pidiendo, bien pueda, Lady. Ok. Abre tu micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Lady. Vale, muchas gracias por la presentación. Pues es que la versión de la Reina Valera es la más accesible como comercialmente, pero yo escuché que esa no era como la mejor o la más recomendada para estudio. Okay. La Reina Valera, digamos, básica, pues no es como una Biblia de estudio en cuanto a si estuviera comentada, ¿cierto? Sino que hay Reina Valera sin ser necesariamente de estudio. La Reina Valera, ¿cierto? Pero la Reina Valera es una buena Biblia. La de 1960 es una buena Biblia. Yo también generalmente como que me alineo más por un par de Biblias que es la Reina Valera y la Biblia de las Américas, ¿cierto? Esas 2 versiones de la Biblia. Y de hecho, la Biblia de la herencia reformada es Reina Valera y la Biblia de la Reforma es la Biblia de las Américas. Pero son 2 buenas Biblias para
para leer y para consultar. Pero Reina Valera es buena. Lady. Vale, vale, muchas gracias. Y de pronto otra pregunta. ¿La Biblia tiene todas esas cualidades únicamente para los creyentes, para las personas que tienen fe? Es que lo que sucede es que hace un par de meses alguien me decía, ese libro no tiene nada que ver con nosotros, es de un pueblo extranjero. Yo traté de decir que sí tenía que ver con nosotros en cuanto a los relatos fundacionales y de origen, Ujú. pero hasta ahí llegué. Entonces, mi pregunta no sé, tal vez es muy obvia, pero para los que no creen, o sea, no tiene nada que ver con con las personas que no creen, o es correcto la afirmación de una persona que dice que la Biblia no tiene nada que ver con nosotros, siendo extranjeros, pero pues también siendo los que no son creyentes, pues, o sea, si esa afirmación es correcta o... Ujú. Nosotros podríamos entender leyendo la Biblia que la Biblia es un libro escrito para la humanidad. Eh, Se escribió en un contexto específico, en una región específica del planeta, sí, pero es un libro escrito para la humanidad. Cuando uno lo lee, lo entiende así. De hecho, cuando Dios le da la revelación al pueblo de Israel, ¿verdad? Le da la revelación al pueblo de Israel. El propósito de que Israel tuviera la revelación era que las naciones, que Israel fuera luz para las naciones, pero Israel se encerró en ellos mismos. Pero cuando uno lo va leyendo, se da cuenta de que la revelación y lo que Dios estaba haciendo con este pueblo era para transmitirlo a otras naciones. Eso aparece allí escrito. La mayoría de personas, Lady, que hacen esta clase de afirmaciones, generalmente no han leído la Biblia. Entonces, estas personas podrían decirle, bueno, esta Biblia no tiene nada que ver con nosotros, o demuéstreme que no tiene que ver con toda la humanidad. Y uno podría devolverles la pregunta, porque uno la ha leído y se da cuenta de que sí. Uno podría decirles, demuéstreme usted de que no tiene que ver con todos nosotros. ¿Cómo usted me lo demuestra? ¿En qué porciones o lo que ha leído de la Biblia? Porque cuando uno la lee, se da cuenta de que la Biblia es un libro para la humanidad. Repito, de hecho a Israel se le dio con el propósito de que Israel fuera luz para otras naciones, pero Israel cayó en su idolatría, en su orgullo, en su religiosidad, podríamos decir, quedó ahí, pero ese ha sido el propósito. La Biblia, que eso nos faltó decirlo también, es una revelación progresiva y de manera orgánica va creciendo esa revelación hasta llegar a Cristo. En Cristo se ve de manera más clara el mensaje como universal para todos, es cierto, en el Nuevo Testamento, eso se percibe, pero es un libro escrito para la humanidad, Lady. Y cuando uno la lee se da cuenta de eso. Vale, muchas gracias. Sí, es que me quedé corta de argumentos Ujú. y pues se me hizo muy fácil pensar en que sencillamente esa persona no cree, no es creyente, entonces no está destinada o no tiene que ver o no logra el alcance o el impacto que tendría pues en nosotros los creyentes. Ujú. De todas, Sí, sí, sí. eso influye, sin duda alguna. Sin la obra del Espíritu Santo, pues es más complejo, influye, pero leyéndola, sin ser o no ser creyente, una persona que la lea se puede dar cuenta como ese propósito o alcance, a veces de manera un poco explícita, a veces no tan explícito, pero se percibe. Vale, Michael, muchas gracias. Bueno, Lady, gracias. Bueno, por ahí estaba Juan Manuel con la mano levantada, pero bueno, yo creo que ya no. Sí, pues yo quería de A pronto ver. comentar algo respecto a lo mismo que, pues a la pregunta que había hecho Lady. Y era acerca de la Biblia, si bien no fue escrita a nosotros, sino que fue escrita a su pueblo en su momento, o por ejemplo las cartas a sus destinatarios, sí fue escrita para nosotros. Entonces, digamos que una cosa importante, y de pronto ya se ha mencionado, es el hecho de que la narrativa de la Biblia nos da un mensaje, que es un mensaje
pues que está ahí, que básicamente lo puede leer cualquiera y entenderlo. Si la persona dice que el mensaje no es para él, es porque pues sencillamente no quiere escuchar el mensaje, pero podría simplemente darse la oportunidad de escucharlo y ahí pues decidir, conociendo el mensaje, si es para él, si acepta el llamado o si lo rechaza. Pues lo vería como por ese lado yo. Sí, es cierto, Juan Manuel. Gracias. Doña Claudia. Sí, me vino a la mente el pasaje de 1 Corintios 1:21, que dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Y adicionalmente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, pues es la palabra la que convence, la que usa el Espíritu para salvar a las personas. Entonces, pues también va para los incrédulos. De hecho, nosotros en algún momento fuimos incrédulos y fue la palabra, ¿cierto? El medio usado por Dios. Entonces, en ese sentido, uno diría, pues, justamente está hecho para los no creyentes para que crean y para los creyentes para que seamos edificados, crezcamos en nuestra fe y vivamos para la gloria de Dios desde que conocemos a Dios hasta la eternidad. Sí, me gustaría como complementar eso. Respondiendo también a lo que dijo Lady Natalia. Vale. Gracias. Santiago Linares. Santiago, y yo había visto también por allá un Frank que había levantado la mano. Gracias, buenas noches. Soy la mamá de Santiago Linares. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Paola, estamos con la familia todos atendiendo pues esta información tan valiosa, muchas gracias. Sí, escuchando un poco lo que nos comparte Michael, pienso yo que, o vino a mi memoria de pronto lo que dice la palabra en 2 de Corintios 3:6, si me permiten leerlo en traducción Reina Valera, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Y por qué recordé esto? Porque Michael ahorita mencionaba esa importancia que hay en el trabajo conjunto, por decirlo de alguna manera, entre la escritura y el poder del Espíritu Santo que se revela en ella. Porque la sola escritura, y es algo que usan mucho las personas a veces, como mencionaba Lady, para decir, ese es otro argumento para decir, pues es que la sola letra mata, ¿sí? Pero si esa letra no va acompañada con el poder salvífico del Espíritu Santo, pues realmente es letra muerta. Nosotros a veces escuchamos, había una parte en la guía de la lectura, y perdón si me adelanto un poquito al tema de las preguntas, pero hubo una pregunta que a mí particularmente me hizo reflexionar y fue la pregunta 10 de la última parte de la guía que dice, ¿en qué área de mi vida batallo para poner en práctica mi comprensión bíblica y teológica? Y definitivamente tiene mucha relación con eso que estamos hablando. Y en mi caso particular, en poder evangelizar, especialmente a los de mi familia, con la palabra de Dios, ¿sí? Para que no me contesten con este argumento. Obviamente ellos no leen la palabra, claro que no, ¿cierto? Pero si no voy en el poder del Espíritu Santo, pues es para ellos, así la leyeran, pienso yo, letra muerta. Porque definitivamente tiene que haber una unidad, o no sé cómo llamarlo, pero un trabajo muy conjunto o una obra muy conjunta entre todo lo que hace, todos estos elementos, todas estas características de la palabra de Dios que se describen en el libro, y obviamente en la fuerza pues que nos da el Espíritu Santo para poder, por ejemplo, como en este caso, llevar la palabra y comunicarla a otros. Era eso. Muchas gracias. Vale, Liliana, dijiste, ¿sí? Sí. No, mi nombre es Paola. Ah, Paola. Paola, gracias. Yadi Ángel nos confirma lo que ahorita nos dijo doña Claudia, la fe viene por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios, en Romanos 10:17.
Ok. Por ahora creo entonces que no hay más preguntas, nada más en el chat. Yo vi la mano de Frank levantada ahorita. No sé si Frank está por ahí o ya no. Buenas noches. No, era más como una pregunta sobre, en el momento que se estaba hablando sobre el tema de las Biblias que habían y digamos que teniendo en cuenta, digamos, esas características donde tiene la Biblia que es como la, por decirlo así, la última instancia o su autoridad como tal. Y había escuchado sobre o bueno, tengo y he estudiado también la BTX, pues quisiera saber de pronto qué opinión tienen de pronto de esta versión. Pues digamos que hay unas afirmaciones a veces un poco fuertes sobre pues, sobre esta versión, pero diciendo pues digamos que es como lo más cercano, digamos, a lo textual que puede haber en cuanto a las traducciones. Entonces sí me gustaría como de pronto saber qué opinión tienen sobre esta versión. Ujú. Sí, digamos, la Biblia BTX es una versión que es un poco más literal, ¿cierto? Es una traducción más literal que nosotros encontramos de la Biblia al español, es la Biblia textual, de hecho, ¿no? Y está basada en el texto crítico, ¿verdad? Es una buena versión, es, repito, un poco más literal en cuanto a la forma en la que se traduce y es una buena Biblia. Cuando nosotros hablamos del trasfondo de los manuscritos, de donde se traduce en la Biblia, nosotros encontramos como dos familias grandes, ¿no? El texto crítico, el texto receptus, que eso es otro tema. Eh, y esta Biblia es como de esa familia del texto crítico. Y es una buena Biblia, de hecho, para uno poder tener una mayor comprensión de algún pasaje de la escritura, es bueno tener unas 2 o 3 versiones, ¿cierto? Generalmente cuando yo hago un estudio tengo 3 o 4 versiones, Reina Valera, la Biblia de las Américas, a veces está la BTX, la Biblia textual, eh, incluso, aunque considero que con eso hay que tener un poco más cuidado, la NBI o alguna otra versión ayuda para crecer un poco más en la comprensión, pero la BTX considero que es una buena versión. Bueno, en el chat dice, tengo una pregunta, ya de Ángel. Alguna vez compartiendo sobre las escrituras con unas personas me decían que así como existía la Biblia, hay otros pueblos que tienen otros libros muy similares que dan un marco moral y una cosmovisión. Hacía referencia en particular a libros de los indígenas en la Sierra Nevada. No conozco estos libros que menciono, entonces no supe cómo abordar la superioridad de la Biblia frente a otras supuestas revelaciones. ¿Me pueden orientar? Gracias. Uh-huh. Hay muchos libros que nos ayudan en cuanto, o que pueden ayudar a las personas en cuanto a su buen comportamiento, códigos éticos y a la conducta. Por ejemplo, uno conoce la Bhagavad Gita, que es el libro de los budistas, ¿verdad? O el Corán de la religión del Islam. Y hay varios libros que ayudan al ser humano. Y muchos de esos libros, en cuanto a incluso superación personal, ética, buen comportamiento, son como códigos que ayudan al tema moral, ¿verdad? Y nosotros sí encontramos una diferencia enorme con la mayoría de esos libros, con mucha de la espiritualidad hindú o otros libros de religión, porque la mayoría de esos libros, yo podría decir, ¿verdad? Le dicen al ser humano qué debe hacer para ganarse el cielo, por ejemplo, ¿verdad? Debe comportarse, debe hacer, entonces va haciendo estas cosas para ganarse el cielo. La Biblia, podríamos decirlo así de manera casi categórica, es el único libro que nos dice, usted no puede hacer nada para llegar al cielo.
no lo puede hacer. Y como el ser humano no lo puede hacer, entonces Dios vino y nos ayudó y redimió para que nosotros pudiéramos llegar. Es como que la mayoría de los otros libros, que son buenos en cuanto a moralidad y se podrían rescatar cosas, ¿verdad? Nos dicen que debemos cumplir y cumplir y cumplir para llegar al cielo. La Biblia nos dice el ser humano no puede estar cumpliendo para llegar al cielo, entonces Dios desciende. Ahí hay un mensaje diferente. Por eso Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Y yo creo que eso es una diferencia marcada porque entendiendo esa incapacidad, entendemos la gracia de Dios. Y la Biblia nos habla de esa verdad de la gracia de Dios, que es el Evangelio, ¿verdad? Cualquiera de esos otros libros, claro, nos van llevando, pero entendemos por las Escrituras que al no poderlo hacer, Dios desciende y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, creo que eso podría ser como esa diferencia en cuanto a los textos. No sé si eso te ayuda a la pregunta. Bueno, Yadi Ángel dice entonces, excelente respuesta, muchas gracias, gloria a Dios. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas. Con respecto entonces a la guía de estudio. Perdóname que te interrumpa, creo que Yadi levantó la mano, Paola, me parece. ¿Yadi? No, ya no puede activar el micrófono. De reacción, sí. Reacción, sí. Perdóname. Sí. Entonces, con respecto a la guía, pues que se les fue enviada para que profundicemos en la lectura, ¿hay alguna pregunta? ¿Quieren que se aclare algún tema? Para que podamos entonces revisar algunos puntos de las guías, si le parece. Uh-huh. Parece que no, y bueno, en todo caso nosotros vamos a compartir las respuestas en la misma carpeta para que ustedes puedan seguir su estudio autónomo. También vamos a compartir las respuestas de los cuestionarios de Ligonier. Y para las personas que no tienen el libro Todos Somos Teólogos, prácticamente Ligonier está compartiendo todos los capítulos en conferencia de Sproul. Entonces, si no pueden leer el capítulo, ahí están todos los videos y las preguntas que nosotros les enviamos también están libres en internet. Ahí en el Ministerio de Ligonier se las envían por correo, no las respuestas, pero nosotros les podemos enviar las respuestas. No sé qué más se me escapa, Paola. No sé si de pronto, teniendo en cuenta que no hay preguntas, podemos mirar un momentico el video que de pronto le compartía, que me pareció muy interesante lo que nos decía el pastor Michael, con respecto a que la Biblia no es una serie de historias desconectadas, sino que todas apuntan a Cristo. No sé si de pronto en ese, creo que dura 2 minuticos, sí, podamos compartirlo. Vale, entonces voy a intentar el video. Vamos a ver si lo logro. Creo que sí. Bueno. ¿Sí? La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros.
Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Bueno, no sé, entonces ya con esto nos pudiera dar un mensaje final, Pastor Michael, y hacemos oración o decir algo al respecto de esto, complementar. Vale, gracias, Paula. Estaba bonito el video, sí, estaba bonito. Hablando respecto a lo que estábamos considerando en cuanto a esa historia, ¿no? Ese hilo conductor de las escrituras. Para finalizar, no me queda sino animarlos, ¿verdad?, a que leamos la Biblia y vivamos la Biblia en ese sentido, ¿verdad? Leerla y vivirla. Leerla para comprenderla y de esa manera poderlo llevar a la práctica. Si no va a ser solo ese mero conocimiento, si no va a ser solo un mero ejercicio intelectual en algunos casos, pero poderlo llevar a la práctica para que de esa manera Dios nos ayude a crecer y ser unos mejores hijos, ser unos mejores padres, ser mejores esposos en ese sentido, ¿verdad? Entonces es como animarlos para que la lean, que cultiven un hábito de lectura bíblica, ojalá diaria, ¿verdad? ¿Hay tiempo para todo? Claro que hay tiempo para leer la Biblia, hay tiempo para orar, hay tiempo para leerla y hay muy buenos métodos de estudio para irlo llevando. Entonces, para terminar, como animarlos en ese sentido y resaltar uno de los atributos que hablamos de la suficiencia. No nos olvidemos que la Biblia es suficiente y en esa suficiencia nos capacita para esto que estamos hablando. Entonces, sería eso. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Le parece entonces si cerramos en oración? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por este tiempo y bueno, quiera el Señor seguirnos ayudando y seguirles ayudando en estos espacios de estudio y en estos conversatorios que terminan y confiando en Dios pues sigan siendo de edificación, ¿verdad? Entonces, oremos y voy a orar para terminar. Padre, gracias Dios por este tiempo que nos regalas el día de hoy, Señor. Realmente es gracias a tu palabra que nosotros podemos considerar tu grandeza, tu santidad, considerar tu bondad, tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque no nos dejaste a tientas, Señor, ni nos dejaste ser guiados por las emociones, Señor Dios, o las intenciones de nuestro corazón, sino que tenemos
un consejo, una guía objetiva, Dios, aquí revelada en tu palabra. Te pido que por favor nos ayudes para poderla conocer mejor, para poder también vivir a la luz de estas verdades, conforme a las verdades que aquí encontramos, Señor. Síguenos enseñando, por favor, síguenos ayudando. Gracias por esta iniciativa, este tiempo de reflexión, este conversatorio. Te pido que tú sigas ayudando, Padre, en esta iniciativa conforme sea tu voluntad. En agradecimiento oramos por el tema que consideramos hoy, Señor Dios, tu palabra, y que esta sea la fuente, Señor Dios, y la base para los otros temas que se van a ir considerando, Señor, en estos espacios. Te agradecemos y oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes, muchas gracias. Amén, Muchas muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos por el tiempo. Pastor Michael, Claudia, Paola y a todos, gracias. Gracias, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Bendiciones. gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.